Guatemala en el siglo XIX. El descubrimiento de una serie de dibujos y acuarelas del artista y diplomático francés Léonce Ingres, quien retrató escenas de la vida de los mayas y ladinos de Guatemala alrededor de la década de 1860. Fue el punto de partida para una exhaustiva investigación sobre la vida y trajes del siglo XIX en la historia del país. Ingres vivió en Guatemala entre 1851 y 1854. Además de ser cónsul general de Francia en el país, también fue un consumado artista, aficionado a la arqueología y costumbres americanas, así como coleccionista de libros, interés que le permitió recorrer los diferentes poblados de Guatemala, haciendo los primeros retratos de la vida e indumentaria de esa época. De Ingres son conocidos sus trabajos sobre Perú y Bolivia, pero sus pinturas y dibujos sobre Guatemala habían permanecido ocultos en la Biblioteca Nacional de París, Francia. Se trata de algunas de las primeras acuarelas realizadas en el país, que además de los trajes, incluyeron paisajes, mapas y dibujos de sitios arqueológicos. La colección de Juan Galindo, una parte fundamental de la investigación de Ingres, se basó en los escritos y dibujos del coronel Juan Galindo, 1802-1839, irlandés naturalizado guatemalteco y uno de los primeros exploradores de la antigua civilización maya. La correspondencia que sostuvo Galindo entre los años de 1831 y 1839 con la Sociedad Geográfica de París llegó a manos de Ingres, quien adquirió su colección. Los trabajos de ambos se encuentran en la Biblioteca Nacional de París, pero hasta ahora nadie lo había conectado, refiere Greatorex-Bell. La investigación de Greatorex-Bell y Lutz los llevó a encontrar además otras acuarelas de trajes indígenas de Fray Domingo Carrascosa, hechas hacia el 1813 y que actualmente forman parte de la colección de la biblioteca de la Hispanic Society of America en Nueva York. La industria del siglo XIX. El hallazgo de estos dibujos y bocetos fue el punto de partida para que Lutz y Greatorex-Bell estudiaran la indumentaria indígena del siglo XIX en Guatemala, su influencia hispánica y las variaciones locales. Más allá de esta evidencia histórica, se analiza la industria textil de la época, el cultivo del algodón y las demandas de repartimiento. Se obligaba a los indígenas a hilar algodón crudo por un pago mínimo o ninguno. Examinamos la industria textil guatemalteca en el siglo XIX y observamos los intentos de la sociedad económica de estimularla, así como su declive cuando se empezó a importar tela tejida a máquina, más atractiva y barata, de Filipinas, introducida de contrabando por los británicos, explica Greatorex-Bell. Los pueblos visitados por Galindo y más tarde por Ingres se describen en una serie de microrelatos sobre la vida cotidiana en Guatemala. Resaltan los conflictos por tierras y mano de obra, el sistema de tributos y la vida en el campo, donde para entonces la cochinilla era el principal producto de exportación en los alrededores del Valle de la Antigua Guatemala. Como primera curadora del Museo del traje indígena en Guatemala, me emocionó ver un libro que publica nueva evidencia documental sobre la indumentaria y costumbres mayas del siglo XIX. Los materiales disponibles de ese periodo son muy escasos y están mal documentados. Esta obra es una contribución notable, pues ofrece valiosa y nuevas fuentes históricas, una visión fascinante de una era poco comprendida en la historia textil de Guatemala, afirma la doctora Cherry Pencaik, profesora emérita de la Universidad Estatal de Oregon y curadora fundadora del Museo Ixchel. Para los autores, del propósito de este libro no reside solamente en publicar acuarelas de Ingres, Galindo y Carrascosa, así como fotografías posteriores, sino también en dar a conocer nueva información sobre la indumentaria guatemalteca de principios del siglo XIX y aportar nuevos datos para la investigación de otros académicos. Conjuración de Belén. La Conjuración de Belén fue un fracasado movimiento independentista en contra de las autoridades de la Capitanía General de Guatemala en el año 1813 en la ciudad de Nueva Guatemala. Debido a una traición, muchos sublevados resultaron capturados y lograron su libertad hasta 1819. Desde el 28 de octubre de 1813 y después de la elección del rector de la Universidad de San Carlos, se habían celebrado en la celda prioral del convento de Belén varias juntas organizadas por Fray Juan Nepomuceno de la Concepción. Los que allí se congregaban juraban mantener en secreto lo tratado. Sin embargo, es probable que leyeran una proclama de José María Morelos y discutieran la posibilidad de destituir al capitán general de Guatemala, José de Bustamante y Guerra. En noviembre hubo otra reunión en casa de Cayetano y Mariano Bedoya, hermanos menores de doña Dolores Bedoya de Molina y cuñados de Pedro Molina Mazariegos. El 21 de diciembre de 1813
13, Bustamante y Guerra, al estar enterado de que en el convento de Belén se reunían sediciosos para intentar una sublevación, dictó un auto para el capitán Antonio Villar y su ayudante Francisco Cáscara apresaran a los religiosos de ese monasterio. En el ataque resultarían presos el doctor don Tomás Ruiz y su hermano José, los hermanos Bedoya, don Cayetano y don Manuel, el teniente don Joaquín Yúdice, el sargento primero don León Díaz, don Andrés Dardón y los frailes Manuel de San José y Juan Nepomuceno de la Concepción. Esta resolución fue anunciada por el alcalde del ayuntamiento el día 24. De ahí en adelante, hasta el siguiente mes, otros resultarían capturados. A la lista de cautivos se agregarían don Víctor Carrillo y don Benito Miquelena, frailes mercedarios don Felipe Castro y don Rafael Arazamendi, sargentos primeros del batallón de milicias, Manuel Ibarra y don Juan José Alvarado, empleados don Mariano Cárdenas, agricultor, don José Ruiz, pasante de derecho, Manuel Tot, indio de Verapaz, y don Venancio López, abogado y síndico de la municipalidad. También se libró orden de captura contra el regidor José Francisco Barrundia, quien logró escapar. El capitán general se percató de la conjura por medio del teniente Yúdice, a quien se habrán sumado José de la Llana y Mariano Sánchez. Asimismo, Bustamante comisionó a su sobrino, el carmelita fray Manuel de la Madre de Dios, en la casa de correos, para que abriera toda correspondencia que cayera en sus manos hasta 1819. Fue concedida la libertad de los conjurados por medio de una amnistía general. Alzamiento de Totonicapán. El alzamiento indígena de Totonicapán de 1820 fue una revolución indígena que los líderes Atanasio Tzul y Lucas Aguilar encabezaron en 1820. Este fue el levantamiento colonial indígena de mayor trascendencia en el territorio moderno de Centroamérica, para protestar por el cobro del tributo después de que este había sido suprimido en 1812 por la Constitución de Cádiz. En 1814, Fernando VII derogó la Constitución gaditana y ordenó que se reiniciara la recaudación del impuesto, lo que generó oposición y tumultos en varios pueblos del Reino de Guatemala. En 1820, Fernando VII fue obligado a poner en vigencia nuevamente la Constitución de 1812, pero la Audiencia de Guatemala optó por ignorar la abolición del tributo. Tributo, cantidad de dinero que los ciudadanos deben pagar al Estado para sostener el gasto público. El IVA es un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo. La población indígena de Totonicapán ya comenzaba a padecer escasez de tierra y experimentar malas cosechas, todo lo cual a su vez ocasionó un creciente conflicto socioétnico, así como hambruna y destructivos brotes de enfermedades epidémicas y educación. El 72.66% de la población se encuentra en pobreza, con un ingreso de 17 quetzales diarios, el 8.86% de la población de pobreza extrema, con un ingreso de 7.80 diarios. Solo en Cuatro Caminos hubo un encuentro armado, cuando la tropa colonial fue atacada por naturales de San Cristóbal Totonicapán y de San Francisco el Alto, quienes lucharon con piedras, palos y machetes. La acción dejó un saldo de varios muertos en varios bandos, entre ellos Justo Reynoso, cabecilla del alzamiento de San Francisco el Alto. En la mañana del 4 de agosto, Cosar se enteró de que una multitud de indios descendía de las montañas con la intención de liberar a su rey. Para evitarlo, ordenó la formación de la tropa y después de azotar a los cabecillas, que eran alrededor de 42. En Santa María Chiquimula, además arrebataron los documentos registrales sobre el tributo de manos de los escribanos, a quienes amenazaron y obligaron a huir. En los primeros días de julio, el presidente Carlos Urrutia y Montoya, presionado por las autoridades del ayuntamiento de la Nueva Guatemala de la Asunción, ofreció jurar la Constitución de Cádiz el día 9 de ese mes. En adición a la noticia sobre tal hecho, se filtró una copia de Constitución. El 7 de julio, los papeles de la Constitución fueron recibidos en Totonicapán, con salvas de cohetes y el repique de campanas, así como música de marimba, tambores y chirimías. El alcalde mayor de Totonicapán, Manuel José Lara, abandonó su cargo, pues temía que los lincharan, ya que los indios lo acusaban de ladrón, dado que les exigía el pago de impuestos que el rey ya había suprimido. Ese mismo día, Lucas Aguilar ordenó que por medio de bandos se informara a los habitantes de San Cristóbal Totonicapán, San Francisco el Alto, San Andrés Xecul y Momostenango, que ya no estaban obligados a pagar tributo y que exigieran a sus respectivas justicias la devolución de las contribuciones
contribuciones recaudadas, su pena de castigarlos con azotes o con la horca por desacato. 2 días después, los sublevados celebraron la vigencia de la nueva constitución con cohetes y música. Proclamación de la Independencia. Han pasado 198 años de ese histórico hecho. Desde entonces, los guatemaltecos han crecido con la idea de que aquel acontecimiento fue un grito de libertad. Sin embargo, historiadores coinciden en que la separación política de España se debió a intereses económicos de una élite urbana que ignoró al resto de la población. En la mente de los guatemaltecos está grabada la escena de doña Dolores Bedoya de Molina, que el 15 de septiembre de 1821 gritó ¡Viva la Independencia! En medio de cuetillos y música de marimba. Así se enseñan mitos y aspectos desviados de la verdad, y el 15 de septiembre se reduce a una historia elemental, ideas falsas y desviadas. Un hecho falso es que el movimiento independentista hubiera sido general en toda Centroamérica. Se pinta entonces el sentimiento de libertad como una idea colectiva, tanto de criollos españoles nacidos en América como ladinos e indígenas. Sin embargo, los historiadores explican que la idea fue de la élite que habitaba en las principales ciudades de la región. Un problema para entender la independencia es pensar en que todos querían lo mismo, cuando no había unanimidad, señala Luján. La representación indígena influyó de forma indirecta, porque los criollos tenían miedo de que se produjera otro levantamiento. Y en 1821, ante estos hechos, los intelectuales que ahora llaman próceres de la independencia buscaron una salida, pidieron apoyo militar a Agustín de Iturbide y firmaron la independencia, sin dar a conocer el plan de anexión a México, todo con intereses particulares de fondo, explica Cabezas. Lo que querían era conservar sus privilegios como grupo comercial, como iglesia y como sector gubernamental, en especial los Aycinena, los más poderosos de Guatemala. El 15 de septiembre firmaron la independencia de Centroamérica, solo representantes de Guatemala, el alto clero, autoridades de la audiencia y el ayuntamiento, claustro universitario y algunos de la diputación provincial. Los intereses económicos fueron determinantes, como la prueba el que la independencia no fue violenta sino negociada, enfatiza Palma. Luján comenta que a pesar de tanto mito es útil celebrar este día. Es una fecha nacional, pero más que gritar viva la independencia y desfilar hay que explicar el proceso, puntualiza.